¿Qué harías si cada día al despertar supieras que los dioses podían estar observándote? Si tu vida no dependiera solo de tu esfuerzo, sino también de los caprichos de Zeus, de la furia de Poseidón o de la sombra de Hades. ¿Qué harías si tu ciudad no fuera solo un lugar donde dormir, sino el centro de tu identidad, la polis que te daba nombre, honor y destino? Si tu deber no fuera solo contigo mismo, sino con tus antepasados, tus vecinos, y hasta con el altar donde ardía el fuego sagrado de tu comunidad. Esto no es mito, esto no es un relato inventado. Esto fue la vida en la antigua Grecia, un mundo de polis orgullosas, de ciudadanos libres y esclavos sometidos, de teatros repletos y campos de batalla teñidos de bronce. Un mundo donde la palabra democracia nació junto al eco de lanzas, donde la poesía y la filosofía se mezclaban con guerra sin descanso, y donde cada piedra de mármol hablaba tanto de la belleza como del sacrificio. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un viaje a un mundo donde los dioses convivían con los hombres, y los hombres se atrevieron a preguntarse qué significaba ser libres. Imagina que eres un viajero en el siglo V a.C. Un barco te lleva por el mar Egeo y cada puerto al que llegas te muestra un mundo distinto. No existe un solo país llamado Grecia, sino un mosaico de ciudades-estado, las polis, cada una con su identidad, su ejército, sus leyes y su orgullo. Llegas primero a Atenas. Sus muros brillan bajo el sol y en lo alto de la Acrópolis se alza el Partenón, aún en construcción. Aquí todo gira en torno a la palabra y al debate. Los ciudadanos libres, hombres nacidos de padres atenienses, se reúnen en la eclesía, la asamblea, para decidir sobre la guerra, los impuestos y las leyes. El poder se discute en plazas y la política se mezcla con la filosofía y el teatro. El orgullo de Atenas no está solo en sus ejércitos, sino en su idea revolucionaria. El pueblo puede gobernarse a sí mismo. Sigues tu viaje y llegas a Esparta. Allí el silencio es militar. Las calles no tienen lujo, los templos son sobrios y todo parece un cuartel gigantesco. Aquí no hay debates públicos ni discursos filosóficos. Hay disciplina, entrenamiento, obediencia. Cada niño espartano es arrancado de su madre a los 7 años y arrojado al fuego de la agogé, el sistema militar que convierte a los ciudadanos en hoplitas indestructibles. El orgullo de Esparta no está en la palabra, sino en la lanza. Si Atenas representa la pluma, Esparta representa el acero. Más allá, en Corinto, el comercio es el rey. Los puertos hierven con barcos que traen vino, aceite, cerámica y telas desde todas partes del Mediterráneo. En Tebas, los campesinos trabajan tierras fértiles, mientras los generales conspiran contra sus rivales. En las islas del mar Egeo, como Delos o Naxos, la vida gira en torno al mar, al comercio de esclavos y al culto a los dioses locales. Cada polis es un mundo, y todas conviven en un equilibrio inestable de alianzas, rivalidades y guerras constantes. Lo único que las une son los dioses, el idioma y la idea de ser helenos, distintos de los pueblos bárbaros que las rodean. Los griegos no vivían aislados, sus barcos viajaban a Egipto, a Sicilia, al Mar Negro. Fundaban colonias en Italia, en Asia Menor, en Marsella. En cada puerto dejaban un pedazo de Grecia. Un templo a Apolo, un ágora, un gimnasio. Eran al mismo tiempo guerreros y comerciantes, filósofos y navegantes. Roma aún no existía como imperio. Persia, en cambio, era un gigante que los vigilaba desde el este. Y entre ese gigante persa y sus propias guerras internas, las polis griegas intentaban sobrevivir, crecer y dejar huella. Imagina que amanece en Atenas. El sol comienza a iluminar la Acrópolis, y las sombras de los templos se alargan sobre las calles polvorientas. Un ciudadano libre, llamémoslo Nicandros, se levanta en su casa de adobe y piedra. Su hogar tiene un patio central abierto, donde se cocina con brasas. El desayuno es sencillo: pan de cebada, aceitunas y un poco de queso. Su vida gira en torno a la polis. Después de atender los asuntos de su familia, camina hacia el ágora, la gran plaza pública. Allí escucha a los oradores debatir sobre los impuestos, la guerra contra Esparta o el destino de una colonia en el Egeo. Si es su turno de participar en la asamblea, levanta la mano para votar. En Atenas, el ciudadano no es un espectador, es protagonista de la política. Por la tarde, Nicandros asiste al teatro de Dionisio, donde se representa una tragedia de Sófocles.
O, si la ocasión lo permite, se une a un simposio, un banquete con vino rebajado en agua, música de lira y largas conversaciones sobre filosofía. La vida ateniense está marcada por la palabra, el arte y el debate. Ahora viajemos al sur, a Esparta. Allí el amanecer tiene otro sonido, el de los cuernos de guerra que despiertan a los jóvenes. Un niño de 12 años, llamémoslo Doros, vive en la Agogé, el internado militar. No desayuna pan ni queso, recibe apenas una ración austera, suficiente para mantenerlo en pie. Debe aprender a cazar, a resistir el frío, a luchar con lanza y escudo. El dolor no es una desgracia, es un maestro. Los hombres adultos de Esparta, los homoioi, pasan sus días en entrenamiento militar o en consejos de guerra. Las mujeres, a diferencia de Atenas, tienen más libertad. Se ejercitan, administran tierras, crían hijos fuertes para la polis. En Esparta todo está subordinado al ejército. No hay teatros colmados de poesía, ni debates abiertos en la plaza, solo disciplina y preparación para la guerra. En ambas polis, la vida privada también muestra contrastes. En Atenas, las mujeres viven recluidas en la parte interior de la casa, sin voz política. En Esparta, las mujeres pueden heredar tierras y hablar en público, aunque siempre bajo la sombra de la milicia. Y en todas partes, los esclavos son la base silenciosa de la sociedad. En Atenas trabajan como artesanos, sirvientes o mineros en Laurión. En Esparta, los ilotas, pueblos sometidos, trabajan los campos para alimentar a la élite guerrera, siempre bajo la amenaza de rebelión. Así, en un mismo día, un ateniense podía debatir sobre filosofía en el ágora, mientras un espartano sudaba en los entrenamientos militares. Dos mundos distintos, dos formas de entender la vida, pero ambos orgullosos de ser griegos. En la antigua Grecia, ser ciudadano no era solo un privilegio, era una responsabilidad. No bastaba con participar en la política ni con asistir a festivales religiosos. El verdadero deber del ciudadano se medía en la guerra. Imagina a un hombre griego vistiéndose para la batalla. Primero ajusta la coraza de bronce, que le oprime el pecho y pesa varios kilos. Luego coloca los grebas en sus piernas, el casco con penacho sobre su cabeza. En el brazo izquierdo, un enorme escudo circular de madera recubierto de bronce, el oplón. En la mano derecha, una lanza larga y, como última defensa, una espada corta. Ese hombre es un hoplita, un ciudadano soldado. No lucha por dinero ni por conquista lejana, sino por defender su tierra, su polis, sus ancestros. Cada hoplita pagaba su propio equipo, lo que hacía que la guerra estuviera reservada a quienes podían costearlo. Los pobres luchaban como arqueros, remeros o peltastas, soldados ligeros. La fuerza del hoplita no estaba en él mismo, sino en la falange. Un muro humano de escudos entrelazados, lanzas hacia adelante y disciplina férrea. Cada soldado protegía con su escudo no solo su cuerpo, sino al hombre que tenía a la izquierda. En la falange no existía el héroe solitario, existía la comunidad. Si uno caía, la línea se rompía y todos corrían peligro. El choque de dos falanges era brutal. Decenas de hombres empujando, lanzas atravesando armaduras, gritos de esfuerzo y dolor. La victoria no era del más fuerte, sino del más disciplinado. En Esparta, la guerra no era un deber ocasional, era el centro de la existencia. Los espartanos entrenaban desde niños para no temer a la muerte. Se decía que una madre despedía a su hijo con estas palabras: «Vuelve con tu escudo, o sobre él». La deshonra del cobarde era peor que la muerte. Los espartanos perfeccionaron la falange, convirtiéndola en un arma temida en todo el Mediterráneo. Su ejército pequeño pero disciplinado se convirtió en leyenda, como en las Termópilas, donde resistieron al vasto imperio persa. Pero detrás de la gloria estaba el miedo. Un hoplita sabía que una herida podía significar la muerte en el campo o una vida de miseria en casa. El sudor bajo la armadura, el sonido metálico de los cascos chocando, la visión del enemigo aproximándose. Todo era una mezcla de terror y adrenalina. Algunos cronistas cuentan que antes de una batalla el suelo se llenaba de vómitos. Soldados que, pese a su entrenamiento, no podían contener el miedo, porque ser ciudadano significaba también arriesgarlo todo en el campo de batalla. Las guerras eran constantes, polis contra polis. Como en la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, o todos contra un enemigo externo. Como en las guerras médicas contra Persia, la historia griega fue forjada en campos de batalla, donde la libertad y la identidad se defendían con sangre.
Así la guerra moldeó la cultura griega. Los poemas de Homero celebraban héroes guerreros, las esculturas mostraban cuerpos atléticos listos para la lucha, y la política misma se justificaba en la capacidad de defender la polis. La vida griega no se reducía a la guerra ni al trabajo. Cuando el campo estaba sembrado y la polis segura, llegaba el tiempo del ocio, de las fiestas, de la palabra. Porque los griegos entendían que el ser humano no solo vive de pan, también de belleza, música y pensamiento. Imagina el teatro de Dionisio en Atenas, con miles de ciudadanos reunidos bajo el sol. El escenario se llena de actores con máscaras enormes que amplifican sus voces. Se representan tragedias de Esquilo, Sófocles o Eurípides, historias donde los dioses y los hombres se enfrentan al destino, al honor y a la muerte. Al día siguiente puede que en el mismo lugar se represente una comedia de Aristófanes que se burla de los políticos, de los filósofos y hasta de los propios dioses. El teatro era más que entretenimiento, era una lección pública, un espejo de la sociedad. Cada 4 años, los griegos interrumpían sus guerras para reunirse en Olimpia. Allí, bajo la mirada de Zeus, competían los mejores atletas en carreras, lanzamiento de disco, lucha y pancracio. Un combate brutal casi sin reglas. Los vencedores no recibían oro ni plata, sino una corona de olivo y la gloria eterna. Su polis entera celebraba su nombre como si la victoria de un hombre fuera la victoria de toda la ciudad. El ejercicio no era solo deporte, era parte de la educación. En los gimnasios, los jóvenes entrenaban desnudos, conversaban de filosofía y preparaban sus cuerpos para ser ciudadanos completos, fuertes en guerra, bellos en paz. Cuando caía la noche, los hombres se reunían en los simposios, salas iluminadas por lámparas de aceite, copas de vino mezclado con agua, música de flautas y liras. Allí se bebía. Sí, pero también se debatía sobre política, poesía, amor y filosofía. Platón escribió un diálogo entero, El banquete, ambientado en uno de estos simposios, donde se discutía qué era realmente el amor. Los simposios eran lugares donde el exceso y la sabiduría se entrelazaban. El vino soltaba las lenguas y las palabras se convertían en ideas eternas. Y en medio de todo estaba el pensamiento. En Atenas podías encontrar a Sócrates interrogando a los jóvenes con sus preguntas incómodas, a Platón imaginando un mundo de ideas perfectas, a Aristóteles clasificando animales, estudiando estrellas, reflexionando sobre política y ética. La filosofía griega no era un lujo, era parte de la vida. Se discutía en las plazas, en los gimnasios, en los templos. Los griegos se preguntaban qué era la justicia, qué era la felicidad, de dónde venían los elementos del universo. Y junto a la filosofía avanzaban las ciencias, Hipócrates en medicina, Pitágoras en matemáticas, Arquímedes en física. La curiosidad griega no tenía límites. En banquetes y procesiones, la música estaba siempre presente. Se tocaban liras, flautas y tambores. Se recitaban poemas de Homero y Hesíodo, historias de héroes y dioses que recordaban a todos quiénes eran y de dónde venían. La poesía no era para unos pocos, era la memoria de un pueblo entero. En definitiva, el ocio y la cultura griega eran un reflejo de su esencia, un pueblo que, entre guerras y sacrificios, encontraba siempre un espacio para celebrar la vida, cuestionarla y embellecerla. En la antigua Grecia, la religión no era una fe privada, escondida en el corazón de cada persona. Era una experiencia colectiva, visible en cada piedra, en cada ceremonia, en cada decisión de la polis. Los dioses griegos no vivían en un cielo lejano, inalcanzable. Residían en el Olimpo, en lo alto de las montañas, y aunque eran inmortales, tenían pasiones muy humanas. Amaban, odiaban, se vengaban, protegían o destruían. Zeus, señor del rayo, vigilaba reyes y juramentos. Atenea, diosa de la sabiduría, inspiraba estrategias de guerra y debates políticos. Poseidón agitaba el mar, castigando a quienes olvidaban honrarlo. Dionisio desataba la locura del vino y la danza. Cada aspecto de la vida tenía un dios al acecho. Para los griegos, los dioses no eran mitos lejanos, eran vecinos poderosos, siempre presentes. Cada polis tenía templos donde los dioses recibían culto. El más famoso, el Partenón de Atenas, dedicado a Atenea, dominaba la ciudad como guardiana eterna. Los sacrificios eran el centro de la religión. Toros, ovejas o cabras eran ofrecidos en altares, su sangre derramada en honor a los dioses. Parte de la carne se quemaba como ofrenda, otra parte se compartía en banquetes colectivos.
El sacrificio no era solo un acto religioso, era un acto social, uniendo a la comunidad bajo la mirada divina. Pero cuando se trataba de decisiones cruciales, una guerra, una fundación de colonia, una alianza, todos acudían a la misma fuente, el oráculo de Delfos. Allí, en el templo de Apolo, una sacerdotisa, la Pitia, inhalaba vapores que emergían de una grieta en la tierra y pronunciaba palabras enigmáticas. Los reyes y generales escuchaban atentos, interpretando sus frases ambiguas como mensajes divinos. Un sí podía significar victoria, pero también desastre disfrazado. La voz del oráculo decidía el destino de pueblos enteros. Más allá de los templos monumentales, la fe estaba en cada hogar. Las casas tenían pequeños altares donde se ofrecían libaciones de vino o granos de trigo a los dioses familiares. En los cruces de camino se erigían ermas, estatuas con forma de columnas coronadas por la cabeza de Hermes, protector de viajeros y comerciantes. Los marineros no zarpaban sin antes sacrificar a Poseidón, y los campesinos pedían buenas cosechas a Deméter. La religión no era un domingo, era cada día, cada gesto, cada temor. Los griegos veían en los dioses una proyección de ellos mismos. No eran perfectos, sino intensamente humanos, y en esa humanidad divina encontraban sentido. Si los dioses discutían, amaban, odiaban y se vengaban, entonces también los hombres podían hacerlo. La religión griega era al mismo tiempo luz, luz y sombra, una fuerza que unía a las polis bajo festivales comunes y una presencia que podía sembrar miedo si no se la complacía. Los griegos vivían en un mundo donde la frontera entre lo humano y lo divino era delgada, y esa frontera se cruzaba cada día, en cada sacrificio, en cada oración, en cada batalla iniciada con el nombre de un dios. Imagina que amanece en Atenas y el aire trae consigo el murmullo de cientos de pasos. Los ciudadanos libres, hombres mayores de 20 años nacidos de padre y madre ateniense, caminan hacia la colina de la Pnyx, donde se celebra la eclesía, la asamblea. No hay tronos, no hay un rey en el centro. Aquí cada hombre tiene derecho a hablar, a levantar su voz, a convencer a la multitud. La democracia ateniense no era representativa, era directa. Cada ciudadano era político, juez y legislador al mismo tiempo. En el centro se alza un orador. Con voz firme expone su propuesta: aumentar el número de trirremes para la guerra contra Esparta. Otro ciudadano lo contradice, recordando el costo en impuestos. Un tercero clama que los dioses no aprobarán el conflicto. No todos tienen el mismo talento. Algunos son grandes retóricos, capaces de encender a la multitud con palabras. Otros se limitan a levantar la mano en la votación, pero en teoría cada voz cuenta. La política griega era un escenario tanto de ideas como de pasiones. La democracia no era perfecta. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban fuera de este sistema. De una población de unas 300.000 personas en el Ática, apenas 40.000 eran ciudadanos con pleno derecho. Existían también mecanismos de control. El ostracismo, por ejemplo, permitía expulsar durante 10 años a cualquier ciudadano considerado peligroso para la polis. Una simple votación en ostraca, trozos de cerámica, podía decidir el destino de un hombre poderoso. La justicia también era pública. Los tribunales estaban formados por jurados de ciudadanos elegidos al azar. Un hombre acusado de corrupción, robo o traición debía enfrentarse no a un juez solitario, sino a cientos de jurados que gritaban, debatían y finalmente votaban con piedras o tablillas. Era un sistema apasionado, caótico, a veces injusto, pero profundamente participativo. Mientras Atenas se enorgullecía de su democracia, otras polis tenían sistemas distintos. En Esparta, 2 reyes gobernaban junto con un consejo de ancianos y una asamblea militar, pero el verdadero poder residía en la disciplina del ejército. En Tebas y Corinto, la oligarquía, el poder de unos pocos ricos, dominaba la vida política. El mundo griego no fue una sola democracia, sino un laboratorio de experimentos políticos, desde tiranías hasta sistemas mixtos. Aún con sus defectos, la democracia ateniense dejó una huella que atravesó los siglos. La idea de que el pueblo podía gobernarse a sí mismo, de que las decisiones podían tomarse en asambleas abiertas y de que la palabra era más fuerte que la espada, sobrevivió mucho después de que las polis cayeran. En ese pequeño rincón del Mediterráneo nació un concepto que aún hoy seguimos defendiendo y discutiendo: la democracia. La antigua Grecia no existía en un vacío. Mientras sus ciudadanos debatían en la Pnyx, otros pueblos del mundo vivían realidades muy distintas.
Comparar sus cifras, sus creencias y su vida diaria nos ayuda a entender por qué Grecia fue única y al mismo tiempo parte de un mundo más amplio. Un niño nacido en Atenas en el siglo V a.C. tenía una esperanza de vida de apenas 30 años. Las guerras, las enfermedades y la falta de medicina reducían drásticamente la supervivencia. Quien lograba superar la infancia podía vivir hasta los 50 o 60, pero pocos alcanzaban la vejez. En comparación, en el Imperio Persa, la expectativa era similar, 30 a 35 años, aunque con mayor estabilidad alimentaria gracias a sus vastas tierras agrícolas. En Egipto, algunos podían vivir más tiempo, sobre todo en zonas fértiles del Nilo. La longevidad era un privilegio raro. El tiempo era breve y por eso los griegos lo llenaban de guerras, banquetes, poesía y preguntas eternas. El alimento básico en Grecia era el pan de cebada. A él se sumaban aceite de oliva, vino, queso de cabra, higos y en ocasiones pescado. La carne era rara, reservada para sacrificios o banquetes. En Persia predominaba el trigo y la carne de cordero. En Egipto, el pan y la cerveza eran el pilar de la dieta. En la India del Norte, los cereales y especias acompañaban el día a día. Cada región comía lo que la tierra permitía. Pero en Grecia, la dieta sencilla reflejaba una economía agrícola limitada y dependiente del mar. En Atenas circulaba la dracma, con la lechuza de Atenea grabada como símbolo de sabiduría y vigilancia. Era aceptada en todo el Mediterráneo, gracias al poder naval ateniense. En Esparta, en cambio, se usaban lingotes de hierro, para desincentivar la acumulación de riquezas y mantener la austeridad. En Persia circulaban los dáricos de oro, que reflejaban la inmensa riqueza del imperio. Grecia, con sus pequeñas monedas de plata, parecía humilde frente a los tesoros persas, pero esas dracmas pagaban teatros, flotas y esculturas que todavía hoy admiramos. La religión griega era politeísta: Zeus, Atenea, Apolo, Dionisio, Afrodita. Los dioses eran cercanos, humanos en sus pasiones. En Persia dominaba el zoroastrismo, con la eterna lucha entre el bien y el mal. En Egipto, un vasto panteón con Ra, Osiris e Isis regulaba la vida y la muerte. En la India, el hinduismo ya tejía un universo de reencarnación y karma. Los griegos compartían con todos la certeza de que lo divino gobernaba la vida, pero lo hicieron con un estilo único, dioses tan imperfectos como los hombres a los que guiaban. Así, Grecia no era la más rica, ni la más extensa, ni la más longeva. Su grandeza no estuvo en la abundancia, sino en la creación cultural. Inventaron la democracia, dieron forma a la filosofía, levantaron templos que aún deslumbran y escribieron mitos que siguen vivos miles de años después. Mientras otros imperios buscaban inmortalidad en el oro o la conquista, Grecia la buscó en las ideas, en la palabra, en la belleza. Y esa búsqueda trascendió fronteras y siglos. Cuando hoy caminamos por una ciudad moderna, rodeados de parlamentos, teatros, estadios y plazas, vemos el eco de la antigua Grecia. Las columnas dóricas que sostienen edificios de gobierno, las canchas deportivas que imitan a Olimpia, las palabras que repetimos sin pensar: política, democracia, filosofía. Todas nacieron en esas pequeñas polis bañadas por el mar Egeo. Pero más allá de los templos y las esculturas, Grecia nos dejó preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa vivir bien? Preguntas que todavía hoy debatimos en aulas, en parlamentos, en nuestras propias casas. Los griegos no nos dieron respuestas definitivas, nos dieron el valor de preguntar. No debemos olvidar que la Grecia real estaba llena de contradicciones, una democracia que excluía a mujeres y esclavos, una cultura brillante, sostenida en parte por el trabajo forzado de otros, un pueblo que celebraba la belleza, pero también vivía en guerras constantes. Y sin embargo, en medio de esas sombras, crearon algo nuevo, algo que sobrevivió a su tiempo: la convicción de que el hombre puede gobernarse, de que las ideas pueden ser más fuertes que la espada, y de que la vida merece ser pensada, celebrada y recordada. En el año 1000 a.C. eran aldeas dispersas, en el 500 a.C. eran polis orgullosas, en el 300 a.C., bajo Alejandro, sus ideas se expandieron por 3 continentes. Y aunque el poder militar griego se extinguió, sus palabras, sus dioses y su arte siguieron vivos, alimentando Roma, inspirando el Renacimiento y modelando el mundo que habitamos hoy. Así era la vida en la antigua Grecia: polis que competían entre sí, ciudadanos que votaban y guerreaban, dioses que caminaban entre los hombres
y un pueblo que, con sus virtudes y defectos, se atrevió a dejar un legado que aún respiramos. La próxima vez que enciendas una luz en un teatro, que lances una pregunta incómoda o que escuches la palabra democracia, recuerda que todo comenzó allí, en las piedras blancas que aún brillan bajo el sol del Egeo. ¿Te impresionó este viaje al corazón de Grecia? Entonces suscríbete ahora a Back en el Tiempo, donde revivimos la historia no como un libro polvoriento, sino como un mundo vivo, lleno de sangre, preguntas y sueños. Déjame en los comentarios, si hubieras vivido en la antigua Grecia, ¿habrías sido un filósofo en el ágora, un hoplita en la falange o un actor en el teatro de Dionisio? Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, la historia no está muerta, la historia somos nosotros, repitiendo, reinventando y recordando.